Noches de horror. El cuarto misterioso. Storytelling. Bienvenidos una vez más a todos los oyentes que visitan este podcast. Una vez más estamos de vuelta en una sesión de Storytelling, parte 2. A mi lado se encuentra Lina, ambos sentados alrededor de una fogata bajo una noche fría de la ciudad capitalina colombiana, Bogotá. ¿Qué tal te encuentras, Lina? Hola a todos los amantes del misterio. Acá me encuentro con chocolate caliente en mano y una manta que me cubre desde los hombros. Feliz de poder compartir una noche de horror con ustedes. En el episodio anterior pudimos disfrutar de algunos relatos impactantes de origen paranormal que nos hicieron llegar. En esta oportunidad nos moveremos al casco histórico de Bogotá, La Candelaria. Antes de entrar en mayor detalle, quiero recordarles que si tienes un relato paranormal o inexplicable que quieres compartir con nosotros, puedes enviarlo a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Tu historia puede ser parte de nuestros próximos episodios. Nos encanta leer sus historias de terror. Ahora sí, nos sumergimos en una Bogotá de antaño y caminaremos por las calles de La Candelaria. Andar por este barrio es una mezcla muy extraña, entre lo sucio y lo colonial. Resume muy bien en su historia el alma de Colombia. Este sitio es el corazón de la ciudad de Bogotá, donde se coció el nacimiento de esta república. En cada esquina se puede percibir el alma del país. Este es un lugar donde hubo amores, muerte, intriga, conspiración y complot. El dolor y la barbarie no son algo gratuito. Dejaron huellas en las calles del barrio. Toda esa energía que día a día allí fluye nos recuerda lo trágico de muchos de estos acontecimientos. Son muchas leyendas e incontables anécdotas paranormales de las cuales cientos de bogotanos han sido testigos. Acompáñennos por este recorrido lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. El Dr. Rusi. Mediados del siglo XIX, las personas acababan de salir de otra absurda guerra civil en lo que sería después la República Colombiana, y las leyes intentaban formar una nueva oportunidad para creer en un país. Pero para ello se necesitaban leyes rigurosas, leyes como la pena de muerte. Sustancialmente se había apoyado a un general de apellido Hilario para solucionar muchos de los problemas del país. Prometía traer todo lo que suelen ofrecer los políticos en épocas de elecciones: oportunidades, libertad, dinero y justicia, especialmente justicia. El primer ajusticiado por esta ley fue un tipo de apellido Rusi, un abogado que vivía en la Bogotá republicana, estudiado en la mejor universidad y que solía defender a las personas humildes y otros agentes populares de la ciudad. Aunque este personaje era de escasos recursos, tanto que vivía en una casa arrabalera en un barrio popular, se le denunciaba por ser cabecilla de los ladrones. Incluso todo el grupo de delincuentes fue llamado la banda del Dr. Rusi. No fue hasta que mataron a un señor llamado Manuel Ferro el 24 de abril de 1851 cuando la gente reaccionó contra la inseguridad y pidieron a gritos desgarradores un poco de justicia. El asesinado había dado pruebas sobre los ladrones y una famosa banda llamada el Molino del Cubo.
Se suponía que el implicado directo del crimen de Ferro fue Rusi, pues el muerto estaba frente a su casa en el barrio Egipto. El defensor de José Raimundo Rusi fue el mismo porque así lo decidió. La audiencia fue pública y buscó defenderse de todos los crímenes de los que se le imputaban. Los abogados más famosos de toda Nueva Granada estuvieron presentes. Durante meses, la ciudad de Bogotá se mantuvo en suspenso, hasta que un día fue declarado culpable. Su fusilamiento se llevó a cabo en la plaza central y las balas le destruyeron la columna vertebral. Pero durante la noche anterior a su ejecución, hasta cuando fue llevado a la picota, negó su crimen. Sus últimas palabras fueron: ¡Yo no soy culpable! Pero el incrédulo y frío verdugo gritó: ¡Fuego! El barrio La Candelaria, ubicado en el centro de la ciudad, era donde vivía la gente más rica de la sociedad, y luego de la ejecución, este lugar tomó un tinte sobrenatural. A medianoche en este sitio, recorre las calles un fantasma que trastoca a los grupos más incrédulos y hasta el día de hoy sigue pidiendo justicia. Se reconoce como José Rusi por sus ademanes, los gestos y muchas de las palabras que profiere a los sujetos que pasan caminando por las calles iluminadas por una histórica luz amarilla. Muchos de los que juzgaron al miserable disfrutaron de la pena de muerte a la que fue confinado el posible inocente, pero los delitos siguieron existiendo y la ciudad con el tiempo nunca liquidó el problema de los robos y las muertes. Andrés Bastidas fue uno de esos sujetos que proclamó en voz pública la necesidad de matar a Rusi, y fue Andrés el primero en avistar su silueta en las calles de la ciudad, e incluso en sus relatos dice que en un viaje a Europa lo vio en España, en la Alhambra, vestido de guardia. Otros sujetos que lo vieron en este último siglo declaran que era una figura que respiraba paz, pero a veces mucho odio. Exigía a gritos justicia y su imagen se evaporaba. Pero no es un fantasma hostil, solo sentía el peso de su desgracia en los días de julio. Posiblemente sea porque en estas fechas el presunto fue acribillado. Era muy usual encontrarlo sentado en las barandillas o los andenes, en los cafés y recargado en los postes o leyendo algún cartel de un nuevo concierto, divirtiéndose entre los charcos de la lluvia histórica en la que está condenada la ciudad. Con el tiempo fue declarado un patrimonio de la ciudad. Este fue el mayor indulto tenido con un fantasma. Bogotá hizo las paces con el muerto, pero aún así siguió prefiriendo justicia. Nunca ha podido descansar en paz. Como todo sujeto pasado por las armas, el abogado es renuente a abandonar un cuerpo semitransparente, agujereado y triste, diciendo: No soy culpable. No fui culpable. De pronto, el tiempo logre un nuevo juicio para que el doctor Rusi sea declarado inocente. Aunque hasta este momento, las calles de esta antigua ciudad tendrán el tinte del misterio que lleva el muerto. La calle del fantasma. El alcalde de su época le había encargado al ingeniero Alex Mogollón empedrar el barrio La Candelaria. Como había sido acordado entre las partes, el contrato debía ejecutarse en 6 meses y 6 días. De lo contrario, la pena que debía cumplir el ingeniero era el destierro, castigo frecuente usado en época de la colonia. Don Alex era muy conocido por todas las tiendas y tomaderos del barrio. Cada noche le hacía dieta a su chichita, como amorosamente le llamaba. De tanto tomar le pasó el tiempo de cumplir el trabajo. Se asustó tanto que no sabía cómo cumplir. No había poder humano para en la última noche acabar de empedrar el barrio.
En su borrachera, llamó o invocó al diablo y le propuso que le acabara el trabajo esa noche, pero que no le faltara ni una sola piedra. Y si eso sucedía así, el ingeniero le entregaría el alma al diablo. Siendo así, don Alex se entregó a las mieles de esta vida chicha y de las mujeres. Todo lo que deseaba en su última noche de cristiano, bebió hasta perder su conocimiento. Esa noche, duendes y diablos se vieron trabajando por toda la Candelaria, especialmente por la calle del Calvario. Unos subían piedras, otros bajaban piedras. El trabajo de 6 meses y 6 días debía hacerse en 6 horas. Al día siguiente el trabajo quedó listo. El barrio para estrenar empedrado armaba su fiesta. Se despertó el ingeniero y el diablo le estaba cuidando su sueño. Entonces le habló de la siguiente manera: ya despierto, ahora vamos a ver mi trabajo y yo voy a ver en qué me llevo mi alma. Caminaron por toda la Candelaria y todo perfecto, hasta que llegaron al callejón de la calle del Fantasma. Allí subieron revisando el trabajo y encontraron que hacía falta una piedra. El diablo, muerto de ira, tuvo que irse sin su alma, pues el trato era claro: que no falte ni una sola piedra. Hoy, la calle está aún empedrada y todavía el hueco de la piedra faltante. Como dato curioso, la cuadra tiene 665 piedras en su empedrado. Faltó una para cumplir todo su trabajo. La leyenda cuenta que en noches oscuras se ve a un parroquiano tratando de cuadrar algo en el piso. Los que lo han visto no saben a ciencia cierta qué es, pero se atreven a decir que parece ser la piedra 666. ¿Quién se estará robando las piedras de las diferentes calles empedradas que aún existen en el centro histórico? Son los fantasmas los que se las llevaron. El duende Baltasar. Entre los años 1700 y 1800, las normas, leyes y costumbres eran muy rígidas para las mujeres. Aquellas que por desgracia tenían un hijo siendo solteras eran llevadas a juicio al Tribunal de Sentencia de la Inquisición y siempre tenían la condena a muerte en la hoguera. Una sirvienta que estaba contratada en una casa de familia aristocrática fue sentenciada por el Santo Oficio porque había dado muerte a su hijo recién nacido. La orden fue imperativa: ¡condenada a la hoguera! La historia que a continuación vamos a narrar ocurrió en una casa de estilo típico colonial, hoy ubicada en la calle 13 con carrera quinta. Su fachada tenía una puerta grande en madera. Se ingresaba a ella por un corredor a veces un poco oscuro. También contaba con árboles de ciruelos. Cuenta la leyenda que al llegar la medianoche nació Baltasar. Salió del interior de su pecadora madre y pasó en el mismo instante al fondo del aljibe de esa casa. El bebé no vivió porque al caer al aljibe se escuchó su primer y último llanto. Así nació el fantasma de Baltasar. Por las calles silenciosas, oscuras y frías de Bogotá de entonces se escuchó un llanto triste y moribundo de un bebé. Luego un silencio sepulcral. Pero el manto de la tragedia quedó en el ambiente. Se sentía dolor y tristeza. Nadie sabe con seguridad lo que sucedió con la mamá del bebé. Al día siguiente, amaneció la ciudad cubierta por una neblina que se levantó perezosa, como si todos llevaran en el alma el duelo por Baltasar. La gran señora fue como la más devota hija de María. A su misa de las 7 de la mañana, rezó y conversó con el Padre, pero no le confesó ningún pecado, pues no lo sentía así. Para ella había hecho una gran labor a la sociedad.
Pasó el tiempo y los residentes de la casa tenían en el olvido a Baltasar, como si nada hubiera pasado, con excepción de esos árboles que esa misma noche dejaron caer las brevas, se habían secado y muerto. Pasaron los días y a la señora, mientras dormía una noche, la llamaron por su nombre de pila. La voz que sintió parecía a la de su esposo, pero cuando vio que era la silueta del bebé, sintió por primera vez algo de terror. El orgullo y la arrogancia de la señora no le permitían admitir lo que su inconsciente le decía y la acusaba. Pasaron varias apariciones y ella llamó a su chaperona. Le comentó lo que estaba sucediendo en su habitación. La solución planteada por su consejera fue cambiar de cuarto. Esa noche, a la misma hora, la chaperona vio entrar la silueta de un bebé caminando. Las tablas del piso crujían como si caminara por encima de ellas un ser demasiado pesado. El bebé salió malhumorado en búsqueda de su victimaria. Las pisadas de aquel bebé retumbaban sobre el empedrado. La chaperona, paralizada por el pánico, no pudo articular ni una palabra. Metió la cabeza dentro de las cobijas y escuchó abrir la puerta de la habitación de su patrona, y solo con el primer grito de la señora, ella también pudo hacer el suyo. Nadie les creyó, pues no les parecía nada lógico. El revuelo de aquella noche en esa casa jamás a ninguno de sus miembros se les olvidaría, pues era el comienzo de una era donde esa generación y sus descendientes jamás volverían a dormir tranquilos. Las apariciones fantasmales eran bastante frecuentes y esperadas. No solamente la señora lo veía, también lo oían llorar en la cocina. Después de las 6 de la tarde, nadie se atrevía a pasar por el segundo patio donde estaba el aljibe. El misterio de los árboles de breva, hasta nuestros días nadie lo ha podido comprender. Solo alguien dijo algún día que los brevos caídos eran las lágrimas del bebé injustamente sacrificado. La lavandera. En la Bogotá antigua era popular condenar las relaciones cuando los estratos sociales no eran de un mismo nivel. A veces, los deseos de riqueza podían hacerte creer que llegar a tenerlo todo sin el más mínimo esfuerzo era posible. Esta es la historia de Filomena, una mujer sin clase, ni apellido, ni educación, que se enamoró de un joven muchacho adinerado que vivía en las casas vecinas. Filomena, siempre que podía, le hacía el quite a la lavada. No había jabones, lavaderos ni familia con quien gozar este trabajo. Solo para ella era oficio tras oficio. Las demás lavanderas ya se ponían de mal genio, porque Filomena nunca ayudaba. El día de la lavada, por arte de magia, amanecía enferma y de verdad se le veía hinchada y amoratada, y la patrona no le dejaba ir a lavar. Filomena decía para sí: otra vez le hice el quite a esta obligación. Cada vez que podía, se escapaba para ir a ver a su amado. Un día, el joven chico fue hasta la casa donde ella trabajaba. Otra de las sirvientas fue a atender la puerta. Solo al ver el aspecto de aquel muchacho le decía que su posición en la sociedad era bien alta. Al preguntarle a la sirvienta por Filomena, ésta le pregunta por el aspecto de la mujer. Y con su descripción, inmediatamente supo que era la lavandera. Y por poco sale de su boca quién realmente era, de no haber sido porque Filomena llegó justo a tiempo a la puerta. Tras meses de mucho romance, intenso y apasionado, el apuesto hombre se dirigía a la casa de Filomena. Al asomarse hacia el balcón, la miró sosteniendo una canasta de ropa y con indumentaria de servidumbre. Su corazón se derrumbó al notar que ella era solo una lavandera. Sacó una pequeña caja que contenía un anillo de compromiso
y tras mediar un par de palabras de enojo y decepción, se la entregó y se marchó para nunca más volver. Filomena pasó muchos días llorando desconsolada. Siempre se le veía de rodillas frente a la canasta de ropa que permanecía sin lavar. El dolor en su corazón y la apatía se apoderaron de su ser. El tiempo pasó y de una extraña enfermedad no aclarada hasta nuestros días, murió siendo muy joven. En esa época no existían cementerios y los difuntos eran sepultados en las iglesias o en las paredes de tapia pisada, que era una mezcla de tierra, agua, lo que sobraba de las siembras del maíz y del trigo molido, y las varillas eran de bareque. Luego se le daba una mano de pintura con cal. Quedaban impecablemente blancas y resistentes. Por esa razón podían enterrar a sus muertos sin problema. Ese fue el fin de la lavandera, la floja Filomena. Fue enviada de vuelta a este mundo a lavar ropa, y como no lo hizo en vida, a su espíritu le tocaba hacerlo. Sus compañeras vivas aún seguían haciendo su trabajo como lo hacían desde niñas, y dejaban la ropa en remojo con la pepa del jaboncillo antes de ir a dormir. Al día siguiente se levantaban a acabar su oficio, y para la sorpresa de todas, la ropa amanecía tendida y enjuagada. La primera vez no le dieron importancia, la segunda tampoco. Pero desde la tercera en adelante se preguntaban unas a otras: ¿quién nos está ayudando y no lo sabemos? Una noche, doña Ernestina, la lavandera mayor, se quedó haciendo guardia y vio a Filomena lavando la ropa. O mejor dicho, a su espíritu. La lavandera le dijo algo a Ernestina, pero no le entendió. Ella no supo explicar lo que sucedía. Con el paso del tiempo, la tapia se vino al piso en noviembre de 1875 y se encontraron el esqueleto de una mujer joven que entre sus manos sostenía un pedazo de jabón de la época. Después de ese acontecimiento, ya no volvió a aparecer Filomena. Pobre de ella, que por no hacer su trabajo a tiempo le tocó lavar ropa por más de 200 años. La llevaron al cementerio y le colocaron un epitafio en su tumba que decía: «No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy». Edificio Calle del Sol. Uno de los lugares más terroríficos de Bogotá es la Calle del Sol, ubicada en las entrañas de la Candelaria, entre la carrera 3 con calle 12. Se trata del sitio donde se hallaba la antigua sede del Servicio de Inteligencia colombiano, que luego sería el Departamento Administrativo de Seguridad, donde se llevaron a cabo torturas y asesinatos violentos desde los años 50. Este edificio fue construido en 1917 por misioneros montfortianos. Es la fuente de espíritus y sucesos sin explicación que no dejan en paz a los residentes de ese sector. Esta edificación neogótica, vigilada por las estatuas de Olave y que sirvió como vivienda para unas monjas en sus inicios, fue el epicentro de las historias más macabras del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, donde fueron torturados hombres que apoyaban ideas comunistas. Uno de los precursores de la izquierda en Colombia fue el sindicalista Manuel Marulanda Vélez, cuyo nombre sería después usado por Antonio Marín, alias Tiro Fijo. La historia cuenta que por sus discursos, este hombre fue brutalmente golpeado por agentes del Servicio de Inteligencia en el sector de San Victorino, luego de ser declarado culpable por haber hablado en contra de los Estados Unidos y el Ejército Nacional, posterior a la masacre de las Bananeras en 1928. Marulanda fue llevado al sótano del Edificio del Sol, donde fue torturado y asesinado, al parecer por órdenes de Laureano Gómez. La profunda lamentación que sintió un sector de Bogotá por la muerte del sindicalista creó historias de que aún se escuchan lamentos en los calabozos de la antigua sede del SIC.
En la calle del Sol se hallaban los calabozos que albergaron presos con agua hasta las rodillas, a quienes se le practicaban múltiples torturas hasta que sucumbían con la muerte. La gente que vive en el sector relata frecuentemente que se escuchan quejidos y lamentaciones de los espíritus que fueron obligados a dar información con métodos crueles. Incluso, dicen que una bruja se pasea por la calle 12, sitio donde se halla un restaurante en su nombre. En la actualidad, este sitio es una zona residencial que conservó su fachada neogótica, pero que adentro tiene apartamentos que rodean un patio rectangular con un inmenso y frío sótano que se usó como parqueadero. Los obreros que participaron en la adecuación relataron haber encontrado restos humanos. Los valientes que, por obligación, deben cuidar de estos espacios han manifestado los sustos que han vivido en el edificio del Sol. Dicen que, por ejemplo, que los sensores de luz a veces se encienden de la nada sin que nadie camine por allí. Otros cuentan que les apagan la luz o suben el volumen de la radio sin explicación alguna. Una de las historias más escalofriantes por parte de los vigilantes es la silueta que se puede ver en las noches recorrer el patio del edificio y que solo es detectada por cámaras de seguridad. Otro de los vigilantes que alguna vez cuidó de la edificación contó cómo durante 3 días seguidos lo llamaron desde el citófono de un apartamento que tenía meses de haber sido desocupado. Mientras que un residente aseguró tener un fantasma que lo escoltaba desde la entrada del edificio hasta la entrada de su apartamento. Los fantasmas son memorias, imágenes de un pasado quizá trágico que siguen allí para recordarnos de aquellos hechos que acontecieron aquí en la Candelaria o cualquier otro sitio que reporte este tipo de actividad, si quisiera llamarse paranormal. De esta manera hemos llegado al final de este podcast. Si te gustó este episodio, compártelo con todos tus amigos en las redes sociales. Así podremos llegar a más amantes del misterio, como tú o como yo. Si tienes un relato paranormal, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. También puedes seguirnos en Instagram @lina_lafont y @rogneracker. Si estás fascinado por los fantasmas de la Candelaria y te gustaría conocer más acerca de los personajes que escuchaste en este podcast, puedes visitar la página web acaracuy.com. Allí podrás encontrar material fascinante, con cómics excelentemente desarrollados que te permitirán sumergirte en estas historias. Pero no solo eso. Además, encontrarás varios podcasts exclusivos con entrevistas a varios expertos que nos cuentan qué fue lo que sucedió por estas calles. Aprovecho esta ocasión para enviar un saludo muy especial a Luisa Franco, amiga y co-creadora de Acaracuy, Espíritus de la Candelaria. Ya escucharon, acaracuy.com. No te vas a arrepentir. La música del intro y la que escuchas ahora fue compuesta por mi hermano Carlos Laya. Les habló Lina Lafont y Rogner Laya. Hasta la próxima. I guess we never know how this all happened.